Pompeya es conocida por ser destruida en el 79 después de Cristo, cuando el monte Vesubio, un volcán local, entró en erupción, envolviéndola en al menos 19 pies de cenizas y escombros volcánicos. Únase a nosotros mientras observamos a 20 científicos que descubren detalles impactantes en Pompeya que cambian todo. Obviously, it's not a pizza, but perhaps it's a distant ancestor of the food. Fresco de pan de hace 2000 años. Arqueólogos en Pompeya desenterraron un fresco de naturaleza muerta que representa una cena mediterránea que parece comestible. Sin embargo, si piensa que se parece a la pizza, omita el queso. Las pizzas, tal como las conocemos ahora, con tomate y mozzarella, no se crearon en Italia hasta el siglo XVIII. En cambio, el fresco romano probablemente representa una focaccia plana, un plato popular en la ciudad antes de ser devastada por la explosión del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Sobre un fondo negro, la naturaleza muerta presenta una copa llena de vino en una bandeja plateada, dátiles, granadas y una guirnalda de bayas amarillas junto a un palo azul envuelto en una cinta roja. Sin embargo, los carbohidratos en el lado izquierdo de la bandeja han recibido la mayor atención. No era pizza, pero los romanos tenían algo llamado panis focacius, que significaba pan de hogar, y estaba compuesto por una masa de levadura horneada con harina, aceite de oliva, agua y sal, una receta básica que se ha transmitido a lo largo de los milenios como focaccia. Según los arqueólogos, esta comida es coherente con la imagen, que contiene puntos brillantes que parecen simbolizar un pan plano con especias y salsas como el pesto. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver los restos de un cuerpo, probablemente en la misma posición en la que estaba cuando ocurrió la erupción del monte Vesubio. Los cuerpos de estas víctimas permanecieron en la misma posición que cuando los alcanzó el flujo piroclástico, y como estaban cubiertos de capas calcificadas de ceniza, su forma se conservó incluso después de que el material orgánico se desintegrara. Tumba de Marcus Valerius Secundio con esqueleto momificado. Se descubrió un esqueleto semimomificado cerca de la necrópolis Porta Sarno, al este del centro de la ciudad de Pompeya y actualmente cerrada al público. El cadáver es de una época en la que los restos fallecidos en la antigua ciudad romana cerca de Nápoles solían ser quemados comúnmente. La tumba, que data de los últimos días de Pompeya, pertenece a Marcus Venus Secundio, un hombre liberado que trabajaba como cuidador del templo de Venus, un templo importante porque los romanos nombraron la ciudad en honor a Venus. 13 antiguas estatuillas de terracota. Pompeya sigue siendo un tesoro para arqueólogos y aficionados a la historia por igual. Durante una excavación reciente al norte de la famosa Casa de Leda y el Cisne, los investigadores descubrieron 13 antiguas figurillas de arcilla con una conexión intrigante con la trágica narrativa de Cibeles y Atis. Estas figurillas ofrecen una visión única de las antiguas tradiciones religiosas y culturales, arrojando luz sobre la duradera importancia de la leyenda. Las 13 figurillas de arcilla, cada una de alrededor de 15 centímetros de altura, fueron colocadas cuidadosamente en posición vertical en un estante horizontal dentro de una pequeña cámara. La ubicación de estos objetos implica un respeto por la naturaleza y también por el relato de Cibeles y Atis. Inscripciones electorales. Varias inscripciones electorales, el equivalente antiguo de los carteles y folletos electorales de hoy, han aparecido en las paredes de la habitación que albergaba el larario, el altar doméstico de la casa, dentro de una casa en Vía di Nola, en el corazón de la antigua Pompeya. Según la e-journal de la excavación de Pompeya, en ese entonces se produjo un intercambio de votos. No solo eso, sino que las excavaciones descubrieron el último sacrificio en el altar doméstico, que probablemente ocurrió antes de la erupción. El hecho de que se descubrieran dentro de la casa fue notable porque inscripciones similares se veían a menudo en las fachadas exteriores de edificios, donde los ciudadanos podían leer los nombres y cualidades de los candidatos para los magistrados de la ciudad. Los arqueólogos explican la presencia de propaganda electoral dentro de la casa, citando la práctica frecuente de celebrar eventos y comidas en las casas de los candidatos y sus asociados para promover la campaña electoral. Antigua panadería prisión. Arqueólogos que realizan excavaciones continuas en la región 9, Ínsula 10, cerca de la antigua ciudad de Pompeya, descubrieron una panadería cárcel donde se mantenía y explotaba a personas esclavizadas y burros vendados para fabricar pan. El hallazgo más reciente en Pompeya revela el lado más cruel de la civilización romana antigua. Se descubrió una habitación cerrada sin vista al mundo exterior y pequeñas ventanas altas en la pared con barras de hierro. Los descubridores describen acertadamente este complejo estrecho como una panadería prisión,
donde los trabajadores esclavizados y los burros eran confinados y explotados para moler el grano necesario para hacer pan. Los restos de la habitación de esclavos. Arqueólogos descubrieron una habitación de esclavos en un hallazgo extremadamente inusual en una mansión romana destruida por la erupción del monte Vesubio hace más de 2000 años. 3 camas de madera, una vacinilla y un cofre de madera con objetos de metal y tela fueron encontrados en las apretadas salas de estar de una gran villa en Civita Juliana, aproximadamente 700 metros al noroeste de las murallas de la ciudad de Pompeya. Un carro romano casi completamente ornamentado fue descubierto en el mismo lugar hace unos meses, y los investigadores creen que el compartimento albergaba a esclavos encargados de limpiar y preparar el carro. Vida de esclavos en la antigua Roma. Arqueólogos descubrieron un pequeño dormitorio en la mansión Civita Juliana, cerca de Pompeya, que probablemente fue utilizado por esclavos. La habitación fue descubierta en la villa, a unos 2000 pies al norte de las murallas de Pompeya, que fue destruida por la erupción volcánica del monte Vesubio hace casi 2000 años. La microexcavación de jarrones y ánforas reveló la presencia de al menos 3 roedores. Estos son detalles que destacan la precariedad y el malestar sanitario que la sociedad de la época soportaba. Suelo de mosaico abandonado. Excavaciones recientes en Pompeya han desenterrado un fragmento de suelo de mosaico de la principal arteria de la ciudad, la Vía de la Abundancia. El mosaico forma parte del suelo de una casa domus, donde posteriormente se construyeron los baños estavianos en el siglo II después de Cristo. Los arqueólogos descubrieron los restos de un mosaico blanco bordeado por una banda negra y un símbolo policromo central con un patrón geométrico debajo del nivel del suelo del año 79 después de Cristo del corredor. Es similar a los suelos de Opus Sectile de la Cella, del templo de Apolo, el tablinum de la casa del Fauno y una exedra encontrada en la casa de Triptólemo en Pompeya. Esqueleto masculino de 55 años. Arqueólogos descubrieron 2 huesos enterrados bajo un muro derrumbado en Pompeya, creyendo que sus muertes fueron causadas por un terremoto que coincidió con la mortal erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Los huesos fueron encontrados durante excavaciones en la casa de los amantes castos, un bloque de estructuras que originalmente sirvió como una próspera ciudad romana de vacaciones. Los investigadores creen que los huesos son de 2 hombres de al menos 55 años, que presumiblemente buscaron refugio dentro de la sala de servicios de la casa durante la explosión volcánica que precedió al terremoto. Cuando los arqueólogos retiraron el cráneo y las vértebras del cuello de uno de los esqueletos, también descubrieron restos de un collar de cuentas. Villa de los Misterios. La Villa de los Misterios es una villa romana antigua bien conservada en las afueras de Pompeya, en el sur de Italia. Es famosa por los magníficos frescos en la sala 5, que generalmente se consideran que representan la iniciación de una novia en un culto de misterios greco-romano. Estos son actualmente algunos de los ejemplos de pintura romana antigua mejor conocidos del siglo I a.C. La villa, al igual que el resto de Pompeya, quedó sepultada cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo. Las excavaciones comenzaron en 1909 y continúan hoy. Hoy en día es una atracción famosa para los turistas que visitan Pompeya y forma parte del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Antiguo puesto de comida callejera. Un kiosco de comida rápida de 2000 años descubierto en las cenizas volcánicas de Pompeya ha proporcionado a los expertos nuevas perspectivas sobre los hábitos de snacks de la antigua Roma. El hermoso mostrador del bar de snacks, pintado con patrones policromos y congelado por la ceniza volcánica, fue excavado parcialmente, pero los arqueólogos han extendido su trabajo en el sitio para mostrarlo en toda su belleza. Pompeya fue sumergida en un mar de lava hirviente cuando el cercano monte Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo, matando entre 2000 y 15000 personas. Los arqueólogos continúan haciendo descubrimientos allí. El termopolio, derivado del griego termos para caliente y poleo para vender, estaba en la concurrida intersección de la calle de las Bodas de Plata y el callejón de los balcones. Era el equivalente de la era romana a un puesto de snacks de comida rápida. Los arqueólogos descubrieron fragmentos de hueso de pato, así como huesos de cerdos, cabras, peces y caracoles en recipientes de cerámica. Algunos elementos se cocinaron juntos, como en una paella de la era romana. Había habas trituradas, que se usaban para alterar el sabor del vino, cerca del fondo de una de las jarras. El mostrador parece haber sido cerrado apresuradamente y abandonado por sus propietarios, tal vez cuando se notaron los primeros rumores de la erupción. El termopolio fue extremadamente popular en el mundo romano. Solo Pompeya tenía aproximadamente 80. Pompeya es el segundo sitio más visitado de Italia después del Coliseo en Roma, con más de 4 millones de visitantes al año.
hogar de la clase media de hace 2000 años. Los arqueólogos descubrieron 4 habitaciones adicionales en una casa en Pompeya, Italia. Las cámaras pintan una imagen vívida de la vida de los ciudadanos de clase media antes de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, que puso fin abruptamente a todo. Los arqueólogos encontraron platos, una cama, un armario de vajilla y un quemador de incienso de vidrio en forma de cama. Estos descubrimientos ayudan a los arqueólogos e historiadores a comprender mejor la vida cotidiana no elitista en Pompeya. Hasta hace poco, las investigaciones en Pompeya se centraban principalmente en las magníficamente pintadas y amuebladas villas romanas de élite de la ciudad. Sin embargo, la actividad arqueológica contemporánea ha ampliado su alcance para incluir el descubrimiento y la exploración de las residencias más humildes de la clase media y los romanos comunes que vivían en Pompeya. Esqueleto de un hombre abrumado por la erupción. Un hallazgo asombroso fue descubierto en las excavaciones arqueológicas de Pompeya durante las operaciones en la región 5, que permitirá a arqueólogos e historiadores analizar con más detalle los últimos momentos de la vida de la población durante la erupción del Vesubio. Es el descubrimiento de un esqueleto de un hombre en fuga, aplastado por una enorme roca mientras intentaba salvarse. La víctima fue encontrada en la encrucijada de Vicolo delle Nozze d'Argento y Vicolo dei Balconi, con este último descubierto en el primer piso del edificio cercano. Esto muestra que el hombre logró escapar de la primera fase de la erupción solo para ser detenido más tarde, que estaba por encima de los Lapilli. Durante su huida, fue atacado por una nube piroclástica tremenda y densa, seguida por un fuerte golpe en el pecho de un bloque de piedra, posiblemente un jambaje. El fuerte golpe hizo que el pecho y la cabeza se desprendieran y aún no se han encontrado. El hombre también tenía una infección en los huesos de la pierna, especialmente en la tibia, lo que le dificultó la maratón y lo ralentizó. Además, el análisis preliminar revela que tenía aproximadamente 30 años. Carro ceremonial. El carro de Pompeya, originalmente tirado por 4 caballos como parte de magníficas festividades, fue uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de 2021 en la ciudad destruida hace unos 2000 años, después de una horrible erupción volcánica. Los arqueólogos creen que el carro de madera de haya, que fue descubierto casi intacto, se usaba anteriormente con fines ceremoniales, como procesiones y festivales. Incluso pueden ver que estaba pintado de negro y carmesí. El magnífico vehículo de madera, que aún presentaba impresiones de las cuerdas que formaban parte de los arneses de sus caballos, fue el primero de su tipo descubierto en Italia. Fue solo uno de los hallazgos más increíbles en Pompeya en 2021, junto con los cuartos de los esclavos descubiertos cerca. Santuario antiguo, perfectamente conservado. La última joya de Pompeya es un jardín encantado, una habitación maravillosa y enigmática por estudiar. Es un vasto larario custodiado por serpientes auspiciosas, un pavo real que sale de la vegetación, bestias doradas luchando contra un jabalí tan negro como los horrores del mundo. Luego, cielos pálidos llenos de delicados pájaros, un pozo, una tina de colores y una pintura de un hombre perro. La presencia del gigantesco larario, el más grande descubierto hasta ahora en Pompeya, confirma que este jardín era un espacio doméstico dedicado al culto de los lares, quienes eran los protectores esenciales del hogar y la familia en tiempos romanos. No está claro quién era el dueño de esta mansión indudablemente enorme y costosa. Los académicos están trabajando, pero no se detiene allí. Excavar las habitaciones que dan a la incógnita de ese hermoso jardín puede proporcionar nuevas revelaciones. Moldes de Pompeya. De los miles de habitantes, edificios y artefactos sepultados en Pompeya por la erupción del monte Vesubio en agosto del año 79 después de Cristo. Casas enteras decoradas con vibrantes pinturas murales, hornos con pan aún horneándose en su interior, tesoros de joyas y monedas preciosas. Ninguno es más conmovedor que las personas y animales que fueron víctimas del volcán. En 1860, el director de excavaciones de Pompeya ideó un método para devolverles la vida al hacer moldes de yeso a partir de los huecos dejados por la descomposición de materiales biológicos en la ceniza y la pómice endurecidas. Muchos de los moldes necesitan desesperadamente conservación, y la actual Superintendencia Arqueológica se ha embarcado en la tarea de trasladar, conservar y restaurar 86 de los 103 moldes que se hicieron, utilizando tanto técnicas tradicionales como tecnología de vanguardia para asegurar que perduren bien en el futuro. Molde de yeso de un perro de hace 2000 años. Este perro murió durante la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo y fue descubierto el 20 de noviembre de 1874. Los moldes se crearon encontrando cavidades corporales durante la excavación y luego llenándolas con yeso líquido para que, después de 48 horas, el yeso se endureciera y se pudiera quitar el molde, revelando a la persona en la posición precisa en la que murió durante la erupción. El perro era un perro guardián que aún estaba atado a su poste en la casa de Marco Besonio Primo, un adinerado tintorero pompeyano.
guardiano. El perro estaba atado a un poste y colocado en su posición de observación asignada en el atrio de la casa. En los atrios de las casas romanas antiguas, a menudo hay una abertura en el techo, un compluvium, diseñado para permitir que caiga la lluvia, para que pueda ser recogida en el impluvium, una piscina o tanque hundido que absorbe la precipitación. Las cenizas y los escombros volcánicos habrían llenado gradualmente el espacio a través de la abertura del techo. El perro habría subido cada vez más alto, pero no pudo escapar porque su cadena estaba estirada al límite. Aún luchando y tratando de huir, fue enterrado vivo y sofocado. El collar con tachuelas de bronce era para la protección del perro y demuestra su papel como perro guardián, mientras que sus extremidades retorcidas reflejan el desesperado pero inútil deseo del canino de escapar y liberarse de su cadena, así como su terrible muerte. Su boca podría abrirse mientras gemía, ladraba o luchaba por respirar aire para evitar la asfixia, inhalando gases nocivos de la erupción. Jardines de los fugitivos. Las innumerables maravillas históricas de Pompeya revelan mucho sobre cómo vivía la gente en esta antigua ciudad. Una zona tranquila entre su laberinto de edificios ofrece una visión sobrecogedora de la calamidad que diezmó la ciudad de la noche a la mañana. La erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo se considera a menudo como uno de los desastres volcánicos más desastrosos de la historia. Envió una devastadora nube de ceniza y piedra hasta 20 millas al aire, liberando eventualmente suficiente energía térmica para alimentar 100.000 bombas atómicas. Las corrientes de lava atravesaron Pompeya, que estaba a solo unos kilómetros del volcán, matando a quienes no pudieron huir. Cuando la nube de ceniza cayó al suelo, sepultó Pompeya y a unos 16.000 víctimas de la mortal erupción. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Pompeya en el siglo XIX, descubrieron restos humanos y animales en descomposición. Al verter yeso en los huecos dejados en los escombros, pudieron hacer moldes de varios de los fallecidos. 13 cuerpos fueron descubiertos en el jardín de los fugitivos, que se suponía que era un pequeño huerto, y sus moldes se han dispuesto en el orden en que fueron encontrados. Es un conmovedor homenaje a quienes murieron en la erupción, que preserva la ciudad para los visitantes actuales. Se ve a una mujer sosteniendo a su bebé mientras otros intentan pero fallan en defenderse del mortal flujo de lava. Esqueletos de 2 mujeres embarazadas con feto, nuevas víctimas de la erupción de Pompeya, incluyendo a 2 mujeres embarazadas y sus fetos recién nacidos o en etapa avanzada. Según expertos, este inesperado hallazgo podría ser un cambio de juego para la bioarqueología romana. El monte Vesubio fue responsable de la destrucción de Pompeya el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Las estimaciones sobre cuántas personas murieron en Pompeya varían ampliamente y los historiadores han debatido la cifra durante décadas. Puede sonar macabro, pero las toneladas de ceniza y gas abrasador que mataron a tantos residentes de Pompeya también son responsables de la notable preservación de sus restos. Sorprendentemente, los restos de otras 4 víctimas, 2 mujeres embarazadas y sus fetos recién nacidos o en etapa avanzada, fueron descubiertos entre unas 50 otras en un edificio en la ciudad cercana de Oplontis. Aunque más de la mitad de estos 50 esqueletos fueron descubiertos a mediados de la década de 1980 y el resto parcialmente descubierto en 1991, los restos humanos de las mujeres y sus fetos fueron excavados completamente recientemente. Su parentesco biológico es incuestionable, pero su estado de salud y nutrición son inciertos. Los expertos quieren abordar problemas como estos que no pueden resolverse solo mediante el estudio de la historia y la arqueología. Lavandería pública de hace 2000 años. Una lavandería de hace 2000 años, donde los antiguos romanos enviaban sus hermosas túnicas blancas para ser teñidas y lavadas, fue restaurada recientemente, junto con otras 6 estructuras en Pompeya. Se descubrieron impresionantes pinturas de colores brillantes y elaborados mosaicos en las paredes y suelos de prácticamente todas las estructuras, algunas de las cuales resultaron gravemente dañadas por bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la lavandería, pintada de un rojo profundo y adornada con pinturas de pájaros y hermosos jarrones, fue la más esperada de las restauraciones. En su época, la Fuionica di Stephanus, como se conoce formalmente, estaba equipada con enormes piscinas para enjuagar túnicas sucias y una base de piedra para teñir prendas. Había una prensa para planchar y la lavandería almacenaba una reserva de orina que se recogía de urinarios públicos y se usaba para eliminar manchas severas. Las lavanderías han recorrido un largo camino desde entonces. He visitado Pompeya 3 veces en mi vida hasta ahora y cada vez es un viaje fascinante. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.